Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, en esta oportunidad le traigo algo un poco diferente, que es, bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a mi amigo Resurrecta, que fue él quien me indicó esto, me dijo que mirara, porque había unas imágenes que parecía que nunca se habían visto, que eran, bueno, de Mortal Kombat sin usar, más precisamente, bueno, de Mortal Kombat 3. Y bueno, ahora los traigo para mostrárselos. Que todo esto tiene una curiosidad, que los archivos, bueno, ya hace tiempo se extrajeron los archivos del Mortal Kombat 3 y el Ultimate, y sin embargo estos archivos nunca, o sea, no estaban ahí. Estos se encontraron en el juego de NBA Hang Time, que es lo que lo hace más curioso todavía, que estén en el NBA y no estén en la ROM de Mortal Kombat, pero bueno. Vamos allá. Bueno, acá tenemos, bueno, eran dos archivos que son de escenarios, animaciones de escenarios. Que bueno, hasta acá nada raro, porque esto es de cuando se rompe el piso, cuando se cambia de nivel. Acá empiezan las diferencias. Esto tenemos que son los candelabros de Balcony o Nussdorfen, que como lo vamos a ver, acá tenemos de Balcony. No hay tantos sprites. Bueno, esto principalmente se trata de que hay 3 de cada tipo que son una animación, que ahora lo vamos a ver. A ver, cerramos esto. No. Y tenemos 4 tipos diferentes, que básicamente son el mismo sprite, pero le cambian ahí unos píxeles para hacer una especie de animación, ¿no? Y en todos igual. Esto supongo que al tratarse de un escenario oscuro y que era muy pequeño, no lo habrán usado directamente. No les merecía la pena hacer una animación que no se iba a ver. Bueno, vamos a ver qué más tiene. Tenemos, bueno, estos son los mismos candelabros. Esto es muy curioso, que esto a ver si a lo mejor John Tobias, que está muy activo en Twitter, puede sacarnos de la duda que son nuestros sprites. Bueno, yo hice una animación, ¿no? Es como si saliera algo de abajo, que no sé si será, a ver, no sé si será que sale una animación para poner aquí, que salen las almas o algo, de Balcony también, o no sé, por los colores podría ser Pit 3, pero me inclino más porque sea algo de Balcony. Y a ver qué más tenemos. Estos son unos cuantos sprays. Bueno, estos son del subte, que como vamos a ver, vamos a minimizar esto. Todos los escenarios están compuestos por los sprites y las animaciones tenemos, ¿no? Bueno, igualmente estos son los mismos. Ahí están todos los mismos sprites, lo único que cambia es que este es el mismo que este, solo que modificado, es una versión anterior a este. Este es este, bueno, estarían todos. Después tenemos acá tenemos los de Temple, y vemos que
Bueno, en principio son los mismos spray, solo que este además tiene que son las 4 velas de frente juntas, que esas no están, y también tenemos que sería como la parte de abajo de la vela. Bueno, esto tenemos en este archivo. En el otro tenemos, bueno, esto es de PIT 3, el fondo. Acá tenemos, bueno, estos son de Bell Tower. Estos no están en la ROM del juego. Este sí aparecía en los sprays que se ripearon en la ROM, pero aparecía sin paleta. El spray sin paleta aparecía. Acá está ya con la paleta cargada. Bueno, estos están, nada raro. Estos también están, son los mismos. Este no está, que sería, bueno, del Choose Your Destiny o el fondo del escenario. Este es muy curioso. Acá hay cuatro sprites que podemos ver que son una animación de Temple. Vamos a agrandarlo un poquito, ¿no? Y tenemos ahí una animación de unas velitas que nunca fueron agregadas al juego. Después, ¿qué más tenemos? Esto es lo mismo que en el juego. Lo mismo. Estos también son iguales. Y acá hay una animación de como de unas nubes que puede ser también una niebla. Que no recuerdo haberla visto en el juego. Y estuve mirando un poco y no. En los sprays que tengo no los vi. Es toda una animación o más bien como dos animaciones, ¿no? Una animación ahí pasando unas nubecitas o una niebla, lo que sea. Y ahora volvemos al cementerio, ¿no? Bueno, estos sprays. Pero, sin embargo, el spray de Raiden, a mí se me hace de que lo podrían haber usado en el cementerio, porque como ven coincide ahí los bordes, ¿no? Del spray. Esto podría haber sido a lo mejor una animación que pasaba por ahí atrás ahí misteriosamente, ¿no? O algo. O a lo mejor un parpadeo, un flash en la pantalla, que también hay, bueno, hay unas gotas de... a ver, ¿dónde está? Que estos son spray que no se usaron. ¿Dónde está? Raindrops. Es como una animación de lluvia, ¿no? Gotas de lluvia que jamás se usaron. Y eso lo podemos ver que también estaba el código para... a ver, acá. Código comentado, o sea que no se usó para hacer la lluvia. Supongo que habrá sido también en el cementerio. Después, a ver qué más tenemos. Bueno, esto, que está en un tamaño muy grande, que es esto que está en PIT 3, y que, bueno, lo junté
Esto lo junté y lo animé, ¿no? Así que bueno, tampoco se usó, ni está en las ROM del juego. Esto más bien sería a lo mejor el archivo fuente y después lo resumieron a esto para meter en el juego. Después tenemos, bueno, el fueguito, todo esto está, son los mismos, esto es lo mismo, esto también. La campana. Bueno, la campana sí que se vio, un spray que está fuera de la pantalla, pero estos son diferentes, porque estos tenemos, bueno, vamos a ver los sprays que tenemos, estos dos y estos tres. Que estos tres son los dos lados, ¿no? Junto con la campana se forma un spray. Pero los otros dos hacen como una animación, como si sonara la campana, ¿no? Lo podemos ver ahí. Esto es muy interesante. Estos no están, estos spray, en la ROM del juego. Estos, bueno, son dos sprays que son, bueno, esto está, hay uno que está, por lo menos, que es de Hidden Portal, ¿no? Que acá, bueno, tiene uno solo, estos son muy parecidos, no sé qué, bueno, si tiene alguna diferencia por ahí. Y bueno, y este que será también del Choose Your Destiny o algo que no se usó, que tampoco está en la ROM del juego. Bueno, después una cosa que es muy interesante es, bueno, mi teoría de esto, lo que primero que se me ocurrió fue que alguien cuando estaban haciendo el NBA Hangtime agarraron una ROM por ahí y grabaron encima y tenía archivo de Mortal Kombat, pero encontré una cosa que es muy interesante que indica posiblemente cómo fueron a parar estos archivos ahí, que acá los vemos, son estos, ahí están los gráficos, estas son las herramientas que usaba Midway, y tenemos un archivo readme.doc que se lo escriben a Mark, que posiblemente, o sea, más que posiblemente es Mark Turmel, que era el encargado del juego. Y bueno, le habla de cómo comprimieron y cargaron unos archivos en Mortal Kombat Ultimate y lo firma un tal Ed. O sea que todo esto es que al pasarle la forma para comprimir las imágenes y después descomprimirlas dentro del juego, también le pasó estos archivos que incluyen imágenes que nunca se usaron en Mortal Kombat ni estuvieron en la ROM. Y bueno, y también podemos ver entre todos estos archivos, así como dato extra, que el Ultimate Mortal Kombat 3 internamente lo llamaron Super Mortal Kombat 3. Y además que bueno, entre eso figuran los nombres que tenían los personajes, como Sindel dice Lía, los archivos de imágenes que se refieren a Sindel dicen Lía y así. Pero bueno, nada, quería comentarles eso, que me pareció una cosa muy curiosa, como tenemos imágenes en otro juego, imágenes nunca vistas del Mortal Kombat. Bueno, espero que les haya gustado y nada, hasta luego.